Ser Podcast. Noche de Ágora en Hora 25 con José Manuel García Margallo. Buenas noches. Buenas noches. Carmen Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Y Pablo Iglesias, muy buenas noches. Buenas noches. Última noche de Ágora de este año. Habrá más en 2022, eso seguro, esperamos. Y también se ha confirmado ya que va a ser un año marcado en lo político por los adelantos electorales, empezando por Castilla y León el 13 de febrero. Enseguida vamos a analizar los cálculos que están haciendo ya los principales partidos del escenario que puede salir de estos adelantos, pero antes, el día en 2 minutos, el día en que Cataluña ha anunciado que quiere recuperar el toque de queda, cerrar el ocio nocturno y que va a reducir aforos para contener los contagios. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Cataluña tiene ahora mismo las UCIs más llenas de España. El 30% de las camas de intensivos están ocupadas allí por pacientes COVID, el doble de la media nacional según los datos de Sanidad. El Ministerio ha notificado este fin de semana casi 80.000 nuevos contagios y la incidencia se dispara prácticamente 100 puntos desde el viernes. Está en los 609 casos. Con este panorama, advertencia del director general de la Organización Mundial de la Salud. Cancelar un evento es mejor que cancelar una vida. Es mejor cancelar las celebraciones ahora y celebrar la vida mañana que celebrar hoy y estar de luto mañana. Por cierto, el rey emérito ha dado negativo en la PCR que le han hecho después de haber estado comiendo con Rafa Nadal el sábado en Abu Dhabi. El tenista, que fue a jugar allí un partido, ha anunciado hoy que está contagiado de coronavirus. Y hoy también la Generalitat ha destituido como mayor de los Mossos a Josep Lluís Trapero. Tenim nous reptes i aquesta nova etapa requereix de nous lideratges. Así lo ha explicado el conseller de Interior, que asegura que cesan a Trapero porque necesitan nuevos liderazgos. Fuentes de la Generalitat reconocen que habían perdido la confianza en él. En Gálvez, en Toledo, el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto después de que un hombre haya matado al actual novio de su expareja. A ella la ha agredido con un arma blanca pese a que tenía una orden de alejamiento, igual que el hombre que el viernes asesinó presuntamente a su ex en Liaño, en Cantabria. Está en prisión acusado de matar a la hija de ambos, una bebé de 11 meses. Ante esta sucesión de casos de violencia machista, aviso de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Estamos ante un nuevo momento de riesgo. Pido que extrememos las alertas, que nos impliquemos en la detección precoz, la clave para poder tender la mano a muchas mujeres, evitar los asesinatos. Y terminamos en Chile con el triunfo del progresista Gabriel Boric. Voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas. Boric, que será el presidente más joven de Chile, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones frente al ultraderechista José Antonio Cast. Ya se ha reunido con el actual presidente, con Sebastián Piñera, a quien relevará en el mes de marzo. Ha vuelto a pasar. No existe ningún nombre ni ningún lugar. Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Pues bien, 20 años ha costado, 20 años desde que se colocó la primera traviesa, lo hicieron Aznar y Fraga, ya ha llovido, pero por fin, 20 años después, los que llevamos algunas en Madrid, prácticamente el AVE llega ya a Galicia. Y tú eres afortunadamente muy joven, pero yo recuerdo que cuando se inauguró la alta velocidad en España, en 1992, de Madrid a Sevilla, ya se dijo allí que entre los siguientes objetivos estaba sin ninguna duda Galicia. Bueno, pues 1992 verbalmente, físicamente 20 años. La obra que se inauguró hoy, que llegará a Ourense, es fundamental, como sabes, para muchas cosas. Creo que ninguna de ellas es, y ya es mala suerte la que ha citado la ministra tratando de homenajear a Valle Inclán, cuando dijo que se acababa la brumosa y aislada Galicia. Bueno, no hemos esperado a dejar de ser la Galicia de Valle Inclán por el tren de alta velocidad, sino imagínate qué problema. Nos hemos ido apañando en muchas ocasiones, no precisamente gracias al gobierno, sino pese al gobierno. Pero, en fin, lo hecho está, estamos en Navidad. Yo creo que lo que toca ahora es brindar y seguir, sobre todo seguir, porque el AVE la alta velocidad no termina con la inauguración de hoy. Hay más trenes y más vías que inaugurar y cada vez además menos tiempo que perder. Ha vuelto a suceder. No existe ningún antes ni ningún después. Aunque algo menos de tiempo vamos a perder ahora en el tren, Manuel. Eso seguro, y mucho lo agradeceremos. A eso me refiero. Un beso grande. Gracias, hasta mañana. Chao.
Es noticia de esta misma noche, Cataluña quiere recuperar el toque de queda para frenar los contagios. Ha anunciado también otras restricciones, las más duras hasta ahora de ninguna comunidad autónoma. Así que vamos a ver antes de nada qué es exactamente lo que se ha propuesto el Govern de la Generalitat. Radio Barcelona, Núria Pujadas, bona nit. Hola, buena nit. Pues volver a reuniones de máximo 10 personas a las puertas de Navidad o volver al toque de queda de 1 a 6 de la madrugada. Estas dos medidas necesitan el aval de la justicia, pero también plantean el cierre del ocio nocturno y limitaciones de aforo a la mitad en los interiores de bares y restaurantes y al 70% en teatros, gimnasios y comercios. Todo ello entraría en vigor la medianoche del jueves al viernes. Medidas duras, el Govern es consciente, pero absolutamente imprescindibles, dicen, para contener una explosión de contagios insostenible que la tercera dosis de la pues dicen que no va a parar. Solo hoy se han confirmado más de 6.300 positivos con test de antígenos, el doble que hace solo una semana. Lo decía la portavoz Patricia Plaja. Esta última semana ha cambiado todo y es eso lo que ha obligado a tomar estas medidas en estas fechas. Es necesario, es urgente y es imprescindible reducir la movilidad y también la interacción entre esas personas que no son de un mismo grupo. El Govern también apuesta por el teletrabajo y ante las previsibles quejas de los sectores afectados y avanza que está trabajando en fondos de compensación. Toque de queda, cierre de discotecas, que es algo que han hecho también otros países europeos, limitación de reuniones. Esto nos devuelve un poco a la casilla de salida. Hay que volver a la casilla de salida porque en España la incidencia está ya en 609 casos por 100.000 habitantes, son casi 100 puntos más que el viernes. Se han registrado este fin de semana unos 80.000 casos. ¿Habría o no que volver a esa casilla de salida, señora Calvo? A ver, yo creo que no, que después del tiempo que llevamos con la vacuna, con el porcentaje de personas vacunadas que en nuestro país exactamente no podemos estar en el punto de inicio de toda esta situación de la pandemia, ni mucho menos. Otra cosa diferente es que tengamos que bregar con esta nueva cepa, que bueno, ya parece claramente que se propaga de una manera, en fin, furibunda si la comparamos con las que hemos vivido, y que eso a pesar de la vacuna puede contagiar a mucha gente y que es verdad que habrá que ver que por esta razón se tienen que reunir y se reúnen pasado mañana todos los responsables de las sanidades de nuestras comunidades autónomas. Yo creo que Cataluña tiene un problema de UCI importante, razón por la cual pone en lo alto de la mesa esta situación con mucha preocupación. Lo hace adelantándose, lo cual suele ser frecuente en la política de Cataluña, siempre eso adelantándose o arrastrando de alguna manera decisiones que se puedan tomar luego de manera coordinada. Pero yo querría decir dos cosas. Una, escuchamos recurrentemente, de un lado, las comunidades autónomas se quitan de en medio para que el Gobierno de España asuma responsabilidades y a la inversa, el Gobierno de España se quita de en medio para que las comunidades asuman sus responsabilidades. Yo creo honestamente que ni una cosa ni la otra. Que estemos atravesando una pandemia no nos puede llevar a que nos saltemos cuál es la estructura política de nuestro país, que lo es todos los días para todo, menos para cuando no te cuadra en una dirección o en la otra dirección. Yo creo que cada territorio puede tener circunstancias distintas. A la vista está que Cataluña tiene problemas ya importantes en las UCI y que curiosamente el País Vasco y Navarra siempre han tenido muchos problemas de tasa de contagio, a pesar de que han luchado, en fin, con todo lo que han podido de la mejor manera posible, como el resto de los gobiernos autonómicos. No es justo decir ni una cosa ni la otra. Creo que las comunidades autónomas, con acierto mayor o menor, han estado donde tenían que estar y el Gobierno de la Nación ha estado donde tenía que estar. Y la segunda cosa que quiero decir, esto que mal llamamos toque de queda, que tiene una reminiscencia horrible en la memoria, esto dudo mucho que se pueda hacer sin el soporte jurídico de limitar la libertad de ambulatoria después de lo que dijo el Tribunal Constitucional. Es decir, esto no se puede decidir ni por una comunidad autónoma ni en el conjunto de del Consejo Interterritorial sin un soporte jurídico que lo resista. Y añadiré más, después de las dos sentencias del Tribunal Constitucional, que prácticamente lo que le han dicho al Gobierno es que vaya al estado de excepción, por mucho que el Partido Popular diga que con una ley de pandemia se puede resolver esto, el problemón que tenemos creado por esas dos sentencias es importante.
Yo no sé qué es lo que se va a decidir el miércoles, pero es importante pensar que vamos a poder suspender la libertad deambulatoria a los ciudadanos en un territorio en toda España sin ningún soporte jurídico del 116 de la Constitución. Mi opinión, lo que hay que hacer es modificar la ley del 81 que desarrolla el artículo 116, los estados de alarma, excepción y sitio, y ponerse a hacer una modificación de esa ley que actualice ese artículo de la Constitución. Ahí es donde debería estar el Partido Popular. Es algo que Cataluña va a pedir al Tribunal Superior de Justicia, sí, porque efectivamente... pero es que yo creo que el Tribunal Superior de Justicia tampoco puede dar vía libre a eso sin ningún soporte jurídico. En cualquier caso, en la reunión de mañana de la Comisión de Salud Pública vamos a poder pulsar los ánimos de las diferentes comunidades antes de la conferencia de presidentes que Pedro Sánchez ha convocado para el miércoles. Eso sí, a solo 48 horas de la Nochebuena, con lo que tampoco cabe esperar una decisión que afecte de lleno a estas Navidades, porque ya están aquí. ¿Para qué puede servir entonces esta convocatoria, señor Margallo? Yo voy a retomar lo que ha dicho Carmen Calvo. Es decir, las comunidades autónomas no pueden tomar determinadas medidas que restrinjan o que limiten libertades públicas sin un vacío jurídico. La pregunta es por qué hay un vacío jurídico. ¿Y quién es el responsable de que haya un vacío jurídico? Porque hay un gobierno de la nación que sabe que este vacío existe y es el gobierno el que tiene que colmarlo. Y yo voy más lejos. Creo que lo que está pasando en España es una ausencia de Estado, por lo menos en el tema sanitario. La Unión Europea, la presidenta de la Comisión tuvo el valor de reconocerlo a los 2 días de iniciarse esto ya hace algún tiempo. Y dijo, necesitamos más Europa de la salud. Yo creo que en España necesitamos más España de la salud. Es decir, lo que está pasando, yo no entiendo media palabra de sanidad, pero unos me dicen que teniendo 3 vacunas me puedo contagiar igual y que puedo contagiar, que no saben si esas 3 vacunas cubren o no cubren contra la nueva cepa. Sé, porque soy muy deportista, que incluso en el deporte los más protegidos están contagiando. Es decir, medio Real Madrid está contagiado, Rafa Nadal está contagiado. Entonces dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y que la diferencia de normas, y sigo con el ejemplo del deporte, Modric da positivo, antes del partido con el Cádiz el viernes da negativo, según la Comunidad de Madrid podría jugar, porque ya habiendo dado negativo puede incorporarse inmediatamente al terreno de juego. Ahora el miércoles, que es después, va a Bilbao, y según el protocolo de Euskadi, tienen que haber pasado 10 días desde que da el negativo habiendo sido positivo y no puede jugar. Si podía jugar el domingo, no entiendo que no pueda jugar el miércoles. Yo no entiendo que sigamos teniendo 17 modelos sanitarios, parece que además todos ilegales porque hay un vacío legal. Alguien tendrá que explicar esto y tomar las medidas, ¿no? Señor Iglesias. Pues espero que Margallo no esté proponiendo aplicarle el 155 a Isabel Díaz Ayuso y quitarle las competencias sanitarias. Yo no creo que... No, hemos propuesto una ley de pandemia, es decir, la norma que sea, si eso es lo de menos. No, la que sea, no, es que tenemos un problema constitucional. Dejadme decir una cosa un segundo. Yo creo que gobierno, toda la gente... Lo sufrimos los demás. Un segundo. Toda la gente que nos está escuchando sabe que hay 3 armas fundamentales para combatir la pandemia. La primera es la sanidad pública. Tener unos servicios sanitarios públicos de calidad. Yo, y creo que mucha gente que nos está oyendo, han sentido rabia al ver las colas en Madrid. Colas de horas de ciudadanos que habían dado positivo en un test de antígeno y que veían cómo no les cogían el teléfono y cómo tenían que estar horas y horas esperando para hacer una PCR en una situación sanitaria enormemente grave. Hay algunos cínicos que dicen, es que los madrileños votaron cañas, no votaron sanidad pública. Eso que está ocurriendo no puede ocurrir, porque la principal arma para combatir la pandemia es la sanidad pública. Segunda arma, las vacunas. Pero para que las vacunas sean eficaces es necesario que las vacunas estén presentes en todo el planeta, en todos los países del mundo. Porque si las vacunas solamente están en los países ricos, resulta que el tiempo para que se generen, según dicen los expertos, nuevas variantes del virus, ahora tenemos Omicron, pero podemos completar todo el alfabeto griego si los países pobres no tienen acceso a las vacunas. ¿Cuál es la vía? Pues decirles a las grandes multinacionales farmacéuticas que es indecente que se pueda estar haciendo dinero a costa
de una grave situación de seguridad para la población mundial, porque si no hay vacunas en los países pobres, cada año van a llegar, dicen los expertos, nuevas variantes del virus. Por lo tanto, hay que liberar las patentes y recordarles a las farmacéuticas que buena parte de las investigaciones se han financiado con dinero público, con dinero de los ciudadanos, y que no puede ser que las farmacéuticas se estén forrando con niveles de beneficios escandalosos mientras seguimos teniendo un problema de seguridad. Tercer arma para combatir la pandemia: planificación de escenarios. Ahora estamos hablando, digamos, en tiempos mediáticos, las sensaciones que tenemos, pero hay elementos suficientes como para que se pudiera pensar en qué situación podemos estar dentro de 3 semanas, a la vista de lo que ha ocurrido en otros países europeos, a la vista de las tendencias. Pero para eso hace falta que las diferentes unidades administrativas del Estado, porque el Estado es el gobierno central, pero Estado son las comunidades autónomas también, y Estado es la Generalitat de Cataluña, y Estado son los ayuntamientos, no se hagan política los unos contra los otros. Y vuelvo a mirar a Madrid. ¿Qué va a hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿No va a aprovechar cualquier medida de restricción para volver a levantar la bandera de la libertad contra el terrible gobierno socialcomunista que dice a los ciudadanos que se queden en casa y que atacan al pequeño comercio? Es indecente que las autoridades administrativas no sean capaces de planificar de manera mancomunada, y yo soy muy crítico a veces con el presidente del gobierno, pero en esto apoyo total y cierre de filas. Cuando convoca a la conferencia de presidentes está haciendo bien, porque está reconociendo que es el gobierno de España, pero son también las comunidades autónomas que tienen las competencias autonómicas en sanidad y también las competencias en servicios sociales, porque de nuevo los más vulnerables, las personas más ancianas, pueden estar en una situación de riesgo si los servicios sociales de las comunidades autónomas no tienen todos los mecanismos que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid implicó que la señora Ayuso diera la orden de no traslado a muchos ancianos que tuvieron que morir sin asistencia sanitaria. Creo que la experiencia nos debe hacer recordar estas 3 claves para combatir la pandemia: sanidad pública, liberación de las patentes para que haya una protección real y las vacunas sean efectivas, y decencia en las autoridades administrativas a la hora de tomar decisiones y no hacerse política los unos a los otros. Yo no quiero que José Manuel sufra esta noche tanto al punto de decir que es que estamos sin Estado. Te voy a dar 2 datos. La última vez que miré la cifra que le ha costado al gobierno de la nación, que es tan Estado como la comunidad autónoma de Díaz Ayuso, la última vez que miré íbamos por 7.000 millones de euros el gasto a pulmón del gobierno de España para pagar todas las vacunas. Es decir, si en este momento, a pesar de la cepa con la que estamos lidiando, estamos en unas condiciones, en fin, de afrontar esto con menos muertes y con menos desarrollo de enfermedades graves de la COVID, que esto también es una realidad, es porque el gobierno de España ha financiado en todo el territorio las vacunas. Si eso no es el Estado, seguramente no tendremos otra oportunidad mucho mejor para comprobarlo. Segundo, quien asumió toda la responsabilidad del confinamiento fue el gobierno de España, durante varios meses, con un control político único en toda Europa. Estado también, en este caso del Poder Legislativo controlando al Ejecutivo, y con posiciones completamente contradictorias de todos los grupos políticos, básicamente menos los que sostenían y sostienen al gobierno, pidiendo a cambio de renovar cada 15 días el estado de alarma de las cosas más variopintas para hacer política cotidiana en plena pandemia, donde además las cifras de muerte eran particularmente dolorosas. Y tercero, repito, el Partido Popular podrá decir todas las veces que quiera que una ley de pandemia puede contener limitación de derechos fundamentales, pero eso no puede ser. Si es que el Tribunal Constitucional lo ha dicho. El Tribunal Constitucional en estas 2 sentencias, pésimas, técnicamente hablando, por cierto, el único tribunal que a todos los gobiernos de Europa, que hemos hecho básicamente todo, en todos los países lo mismo, confinamiento, limitaciones de aforo, etcétera, etcétera, el único tribunal que se ha desencajado diciendo semejante cosa. Eso pone muy complicado para afrontar una
pandemia, una emergencia sanitaria de esta naturaleza, recortar derechos fundamentales, los que van del 14 al 28 de la Constitución. Por eso he dicho en mi primera intervención que lo que tiene que hacer el Partido Popular, en vez de estar todo el día en las proclamas, es sentarse y desarrollar el 116 poniendo al día la ley que lo desarrolla, que es del año 81, donde se preveían situaciones como esta, pero nadie se podía imaginar nunca que teníamos que atravesar por una situación de esta naturaleza. Así que lo he querido decir con bastante ponderación. Ni las comunidades autónomas se pueden quitar de en medio, porque es el Gobierno de España quien ha asumido los dos costes más grandes: confinamiento en peso con un severísimo control político y a pulmón pagando todas las vacunas de este país, que las ha pagado el gobierno que tenemos todos los españoles por igual. Así que no me parece justo esto, y mucho más en unos días que por el pico que tenemos, por las semanas que se nos avecinan y porque estamos en Navidad, tendríamos que dejar de hacer política barata con esto. No lo digo por ti, lo digo por el ambiente que hay, y donde lo que tendríamos que hacer es encontrar algunas fórmulas que nos permitan atravesar lo que dicen los expertos, que van a ser unas cuantas semanas un poco complicadas. Señor Margallo. Vamos a ver, cifras comparativas para empezar con Madrid. Las cifras son menores en Madrid que en la media nacional. Y las cifras son menores en comunidades... ¿Por qué no se hacen test? José Manuel lo sabe. Vamos a ver, Pablo, es decir, si ya vamos a discutir cuando los datos, porque no te gustan los datos, es que es imposible la discusión. Es decir, aquí hay una Pero vamos al dato de fallecidos. ¿Por qué el dato de fallecidos en Madrid fue el más alto de toda España? Porque ese dato ya es incuestionable. Cuando vamos, o sea, como los muertos no se pueden esconder. Sí. ¿Por qué proporcionalmente hubo más muertos en Madrid que en ningún otro sitio? Tú lo sabrás, porque tú tenías el control de las residencias. ¿Cómo puedes decir esa barbaridad? Hombre, sin reírte. No, o sea, que esto es una cosa seria, y aquí en esta tertulia nos tenemos que tratar seriamente. Las competencias en el control de las residencias son de las comunidades autónomas, hasta el punto de que tuvo que dimitir un consejero de vuestro gobierno porque estaba avergonzado de las órdenes directas que se dieron por escrito de no trasladar a los ancianos. Yo entiendo que la gentuza de Vox utilice ese tipo de argumentarios, pero tú eres una persona seria que no puedes utilizar aquí los bulos de la ultraderecha, porque esta es una tertulia de gente seria que se respeta. Que todos somos Estado y que las comunidades son Estado no es nada original. Lo dijo Azaña, entre otros, cuando se discutía la Constitución republicana. Pero en un Estado compuesto, y somos Estado compuesto, hay una labor de dirección y de coordinación que corresponde al Gobierno de la Nación. Eso es el principio de subsidiariedad. Que el metal y la cuerda son orquesta, es verdad, pero todas necesitan un director que coordine eso. Y en una situación que no afecta solo a una comunidad autónoma, tiene que haber una coordinación nacional. Y ha empezado Carmen diciendo, es verdad, hay un paraguas jurídico. Todo el tiempo lo ha habido. Un paraguas jurídico. ¿A quién corresponde, si el paraguas jurídico que tenemos no sirve, pedir otro? ¿Al gobierno, a las Cortes? Puso en lo alto de la mesa. Todos los reales decretos, leyes que desarrollaron el gobierno a las Cortes. Pero si el Tribunal Constitucional ha dicho que eso no sirve, no sigamos por este camino. Pues por eso he convocado a tu partido a que se siente a desarrollar el 116 y ponga al día la ley 81. Pero es que mi partido no es gobierno. Es decir, es que tu partido es necesario para mover una ley orgánica que requiere una votación reforzada, con la que no es viable desarrollar un artículo de la Constitución de esa envergadura sin contar con el partido, Carmen, con el segundo partido que más votos saca. En los presupuestos habéis tenido 180... Pero los presupuestos son política para esa ley ordinaria. Orgánica no vais a tener la mayoría que sostiene Vamos al a ver, gobierno. José No tenéis Manuel, 175 José Manuel, escaños, ¿sí o no? Que tú te has sentado en un gobierno. Los presupuestos son política ordinaria de cualquier gobierno. Política cotidiana. Dime, ¿cuántos votos necesitas para la ley orgánica? Vamos a ver, 175, ¿es así? ¿Los tenéis o no los tenéis? Que no es un problema solo de votos. Presupuesto... ¿Cómo no va a ser de votos? No, claro que no lo es. Un presupuesto... Bueno, la cara que está poniendo Pablo es un poema. Presupuesto si esto no es un problema de votos, será un problema de lírica. Política cotidiana de un país. Política cotidiana de quien gobierna, sacar adelante un presupuesto, eso es política cotidiana. Olvídate de los presupuestos. Desarrollar un artículo tan delicado de la Constitución como es los estados de excepción, alarma y sitio,
requiere de un consenso que va más allá de los votos, de ponerse de acuerdo al menos el máximo número de partidos posible. Caramba, no, que se necesitan esto sí que es 175 votos, eso que es el ABC. No es eso, que no es que no eso, es y tú eso. lo sabes que no, hay cosas que no se pueden tocar sin consenso. Para que no se quede solo en los gestos, para que la señor gente Iglesias. entienda lo que está pasando, porque es muy interesante. El Partido Socialista le dice al Partido Popular, yo prefiero hacer esto contigo. Eso es otra cosa. Y el Partido Popular le dice, pero es más también váyase usted con la mayoría que tiene de investidura y de presupuestos. Y yo digo, ojalá, eso es lo que yo quisiera. Lo que yo quisiera es que el Partido Socialista dejara de tender la mano al Partido Popular y se hiciera una reforma del Consejo General del Poder Judicial y se hiciera lo que hubiera que hacer con la cuestión del COVID. Esa es una diferencia que tienen nuestras formaciones políticas, que ella entiende que es cotidiano, lo que yo entiendo que es estratégico. A mi entender, con el Partido Popular ya no se puede hacer nada. Y la prueba es la barbaridad de lo que está ocurriendo en Madrid y que el Partido Popular está deviniendo ultraderecha en la medida en que las posiciones ayusistas van creciendo y están vampirizando al propio Casado. Ese es mi criterio, que la defensa de la institucionalidad, del Estado y de una mínima institucionalidad en requiere España, del mayor consenso posible, Pablo. Para el PSOE el mayor consenso posible implica meter al PP de nuevo. Yo creo que eso ya no tiene implica que las instituciones las sostengamos en sus elementos básicos. Una mayoría renovación del Consejo General del Poder Judicial debería ser también no con los que cotidiano. Dicen que es absurdo hacer eso, Carmen, con todo el cariño, con los que dicen que tenemos un gobierno socialcomunista ilegítimo y que aprovechan una pandemia y que van a aprovechar otra vez esta situación para tratar de hacer caer de la manera más vil al gobierno. Hay que hacer política con quien respeta las reglas democráticas. Y hace mucho tiempo que no Margallo, que el pobre hombre es un liberal, que no existe en ese partido, sino el Partido Popular, que ya no respeta nada. No se puede hacer nada con ellos ya. Y basta escuchar las barbaridades que dice Casado o lo que dice Ayuso. Están fuera de la democracia. Y hasta que no entendáis eso, no haremos lo que hay que hacer, porque si no, lo que puede terminar ocurriendo es que gobierne el Partido Popular y Vox, y puede que entonces tú y yo acabemos en la cárcel, porque esta señora que está sentada aquí, a lo mejor también, para que nos hagamos cargo de lo que significa que las fuerzas políticas de ultraderecha vampirizando a la derecha puedan ganar, que lo hemos visto en varios países. Oye, Pablo, mi primera ágora y ya a la cárcel. Casi me mandan a la cárcel. Pablo, la mejor manera. La primera me mandó a un gulag, o sea, que a una residencia a un gulag y a cantar la internacional todas las mañanas. Para jerarcas del PQ. Ese es el estilo. Pablo, el otro que pregunta lo que le hicieron a Trotsky. De que el Partido Popular deje de arrastrarse más acercándose al fascismo de nuestro país, que es Vox, es justamente convocarlo a los temas importantes. El Partido Socialista no va a convocar al Partido Popular a que le apoye los presupuestos. Repito, porque eso es política cotidiana y de obligación de un gobierno, tener sus presupuestos y sacarlos adelante, y en este caso con su gobierno de coalición y con quienes los puedan apoyar. También es política cotidiana renovar el Consejo General del Poder Judicial. Faltaría más que el Partido Popular se considere con un derecho de veto a tener esto bloqueado. Pero es que la Constitución establece una mayoría para el Consejo del Poder Judicial y otra para las leyes orgánicas, y esa mayoría José la tenéis. Manuel, eres lo suficientemente ¿La tenéis o no la tenéis? sofisticado y das pruebas más que suficientes de inteligencia política para entender lo que estoy diciendo. El Consejo General del Poder Judicial hay que renovarlo cuando le toca. Por una mayoría cualificada que no tenéis. Por el periodo que le toca, porque nadie tiene derecho a vetar esa renovación para hacer política partidista. Y hay que cumplir, y si no eres... El presupuesto hay que hacerlo con quienes te apoyan y siguen tus líneas de trabajo y tus objetivos de gobierno. Carmen, no sigamos con el Consejo del Poder Judicial porque Europa os ha dicho lo que hay que hacer. Estoy hablando de modificar una ley del año 81 obsoleta que desarrolla un elemento particularmente delicado y estratégico de la democracia, que es aquello momento en el que le suspendemos o le limitamos los derechos fundamentales a los ciudadanos. La Constitución dice a eso mayoría tiene que estar absoluta. el Partido Popular, ahí tiene que estar, y tiene que estar Unidas Podemos, y tiene que estar todo el arco parlamentario que se la juegue, y desde luego a quienes no espero que esté es a Vox. Esto que estoy diciendo, Carmen, es la Biblia de sostener una democracia con la máxima base posible en lo elemental. Y luego cada quien reparta es un suerte tema con sus delicado, ideas. se regula por ley orgánica. ¿Y por qué es ley orgánica? Se requieren 176 escaños. Punto. ¿Qué es más que eso? Y el Consejo del Poder Judicial se requiere una mayoría distinta. ¿Qué es más que eso? ¿Cómo que es más que eso? Lo que Pues hay que claro tener que es el más que coraje. eso, porque Cuando la gobiernas, política, cuando gobiernas, tienes que tomar independientemente de los decisiones. votos
y de los datos numéricos tiene también su cualidad. Hay cosas que son importantes porque tienen que durar muchos años y porque forman parte de la arquitectura del modelo. Los presupuestos son de año a año si se puede. Que no, que estamos en el la ley Consejo orgánica. General del Poder Judicial se renueva cada 5 años, pero tocar los estados de alarma, excepción y sitio debería de ser un acuerdo y un consenso de las fuerzas políticas que apuestan por la democracia. En la política. Política de nivel, José Manuel, en la política de nivel, por favor. En la política de nivel. Ya no es, pero no es la legalidad. Como estáis en lo que estáis, arrastraros por pues Vox, entonces no apela a tu mayoría. Hacer nada. Pues no sé, podéis hacer nada. No sé si a lo mejor se refiere a que están en lo que están. Gobernar es dirigir, es tomar decisiones. Si se refiere la mayoría hay un gobierno que decide desde hace más de me van a permitir que pasemos al siguiente tema, porque no sé si lo sugería la señora Calvo, y como decía el señor Margallo, gobernar es tomar decisiones. Claro. Quería comentar una decisión que ha tomado hoy el gobierno de Castilla y León. El run run electoral se venía cocinando desde Andalucía. Finalmente va a ser allí la primera cita con las urnas, en Castilla y León, va a ser allí la primera cita con las urnas en 2022, año ya sí o sí, en el que se abre un nuevo ciclo electoral. 2021 empezó políticamente con la moción de censura en Murcia. Le siguió la moción frustrada en Castilla y León. La cascada de efectos acabó con la victoria aplastante de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, con la salida, por cierto, de Pablo Iglesias, aquí presente, del Gobierno central. Así que casi nada. Bueno, con estos antecedentes y con la incertidumbre en la que ya estamos instalados en tantos ámbitos de nuestras vidas, se vuelve complicado saber qué va a pasar, pero lo que seguro es que el anuncio del presidente Fernández Mañueco de romper su coalición con Ciudadanos e ir a las urnas en Castilla y León el 13 de febrero ha cogido a cada partido en una casilla muy concreta. Carolina Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marina. Esa decisión le viene bien a Casado porque son 2 elecciones en un año y 2 previsibles victorias electorales que además harán menos espectacular la gesta de Ayuso en Madrid. En Génova aseguran que los datos que manejan es que el PP arrasa en Castilla y León y que además a la España vaciada esto le pilla en bragas. Es la afirmación literal que hace uno de los máximos dirigentes del partido. Aún así, Pablo Casado se desvincula. La decisión la ha tomado Alfonso Fernández Mañueco. Había claramente indicios, como ha explicado él esta mañana, de que a partir del mes de marzo pudiera haber una moción de censura. Ciudadanos no se esperaba esta decisión del moderado Mañueco. Arrimadas asegura que ayer habló con él por teléfono y que este le dijo que pensaba en los presupuestos y no en convocar elecciones. Porque Casado lo que cree que necesita es una victoria que tape la de Ayuso en su guerra interna y al final han cogido el mapa de España y han elegido Castilla y León para su juego de poder. Ante el previsible desplome de Ciudadanos, Mañueco corre el riesgo de pasar a depender de Vox, que lleva meses pidiendo elecciones. Algunas encuestas dicen que la extrema derecha pasaría de tener 1 a 10 representantes en las Cortes. Por fin, el señor Mañueco disuelve el gobierno de la Comunidad de Castilla y León y convoca elecciones. Vamos a poder celebrar la entrada brutal y masiva de procuradores. El gobierno cree que es una irresponsabilidad convocar elecciones con los contagios disparados y cree que Mañueco trata de impedir que las elecciones coincidan con las causas judiciales que el PP de Castilla y León afronta en el mes de marzo, como el caso de corrupción Perla Negra, por el que tiene que declarar el exvicepresidente Juan Vicente Herrera. En el entorno de Mañueco explican que el riesgo a la moción de censura no comenzaba el año que viene, sino que existía ya. El PSOE no podía presentar una moción hasta marzo, pero Ciudadanos sí. Señora Calvo, o señor Iglesias, que me pide la palabra. O sea, yo creo que cualquiera que se sorprenda de que se adelanten unas elecciones es que está fuera de la política. Yo creo que llevamos ya mucho tiempo en el que los adelantos electorales, por sorpresa, entre comillas, son una opción. Que sean una opción de quien gobierna no quiere decir que sea la única opción que tienen, pero yo creo que cualquier analista político prudente en cualquier ámbito territorial en el que exista la posibilidad legal de adelantar las elecciones tiene que estar preparado. Y a partir de ahí yo creo que no tiene ningún sentido la melancolía. ¿Que es una irresponsabilidad hacer esto en un contexto de auge de la pandemia? Seguramente sí. ¿Que el Partido Popular adelanta esto en función de sus intereses y que sus socios Ciudadanos? Muy bien, esto es una oportunidad de que haya un gobierno diferente en Castilla y en León, de que la izquierda pueda tener mayoría en Castilla y en León y que haya un gobierno que cuide la sanidad pública, que se ocupe de muchas zonas desatendidas en Castilla y León,
que representa muy bien eso que algunos llaman la España vaciada, y por lo tanto, pues ya está, las elecciones están convocadas, hay que salir a ganarlas y a dar una oportunidad a los leoneses y a los castellanos de que tengan un gobierno decente, un gobierno que cuide lo público y un gobierno que se preocupe por su tierra. Y a partir de ahí, pues que cada uno haga sus campañas electorales y sus cosas. Señora Calvo. A ver, yo cuando tenga que hacer campaña iré allí a hacerla con mi partido. A mí me preocupa que con cada vez más frecuencia lo de convocar elecciones, por supuesto siempre legal y legítimamente, faltaría más, por parte de quien corresponda, se esté convirtiendo en un arma más del juego electoral. Vamos a ver, la democracia está prevista para que quien gana forme gobierno, incluso con las complicaciones que eso pueda tener, y lo hemos visto por primera vez en nuestro país con un gobierno de coalición en el gobierno de la nación. Que tenga presupuestos y que llegue a ser posible hasta el final. Eso es lo que se merecen los ciudadanos. Los ciudadanos se merecen que cuando van a las urnas, quien gana, gobierne durante un tiempo en el que se le ofrezcan las respuestas o las promesas que se le hicieron en campaña electoral y que sientan que el sistema tiene estabilidad. Yo no estoy fuera de la realidad para darme cuenta que es evidentemente muy compleja la política en nuestros días, por muchas razones, que lo hace todavía mucho más complejo una situación como esta, pero me empieza a preocupar con la alegría y con la sobreabundancia que cada 2 por 3 a quien le corresponde, repito, sin quitarle un ápice de su derecho a hacerlo, legal y legítimamente, utiliza las convocatorias electorales para estrictamente el juego partidario. En la democracia es verdad que a quien preside el Ejecutivo se le da la facultad de esa convocatoria, pero yo creo que si la principal tarea, desde luego yo pienso que de nosotros 3 aquí a la hora de debatir, que no es tanto la posición de nuestros 3 partidos, que es la que es y todo el mundo la conoce, sino una reflexión un poco más profunda, el modelo hay que sostenerlo entre todos. Los radicales y los que están en contra de la democracia no sostienen el modelo. El modelo tiene cada quien una responsabilidad. El Partido Socialista tiene una gran responsabilidad, de momento es el que más escaños sacó, y detrás la tiene el Partido Popular, que es el segundo sacando escaños para sostener el modelo y para no dejarse arrastrar por quienes combaten la democracia, y así sucesivamente. Y a mí me empieza a preocupar que esto de convocar elecciones se convierta ya en una parte más o menos normal. La gente empieza a no entenderlo. La gente empieza a no entender, si le han dicho que esto tiene que durar 4 años, que no dure ya casi nunca. Y a mí esto me empieza a preocupar por el modelo, independientemente de que yo pueda entender por qué lo hace Mañueco, por qué lo hará Moreno Bonilla en su momento, que lo está pensando, y naturalmente que cuando se convocan unas elecciones hay que ir a hacer el trabajo correspondiente. Pero a mí me empieza a preocupar esto. Yo en esto creo que todos tenemos que ser prudentes, porque lo de adelantar elecciones lo hacen todos los partidos. Sí. Yo voy a hacer un augurio que quede aquí grabado y a lo mejor me equivoco, porque los augurios uno se puede equivocar, pero creo que no me voy a equivocar. Yo creo que las elecciones generales no van a ser a finales de 2023, que deberían ser a finales de 2023. Auguro que seguro son antes de las municipales y autonómicas. Como poco, un mes antes de las municipales y autonómicas de 2023. Eso querría decir que estamos a año y medio. Me puedo equivocar y hay más opciones, pero creo que esa es la opción más interesante para el presidente del gobierno. Tampoco descartaría que fueran en el año 22. Yo creo que hay que estar preparado para todos los escenarios. ¿Eso quiere decir que yo lo deseo? No. ¿Eso quiere decir que es lo más probable? No. Pero uno en política tiene que calcular las probabilidades de los diferentes escenarios y asumir que todos los dirigentes políticos convocan elecciones cuando les conviene, calculando que la gente, pues a veces no lo entiende, pero como la gente no entiende otras muchas decisiones, lo que el dirigente político valora es: va a ser mucho peor para la gente que yo no siga gobernando. Así que voy a convocarlas cuando entiendo que tengo más posibilidades de gobernar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Castilla y en León? Pues básicamente esto. Entonces, es verdad que se le pueden poner todos los peros del mundo y que eso le corresponde hacer a todos los dirigentes políticos, pero yo les recomendaría a todos y a todas
que una vez que está convocado lo que hay que hacer es ganar esas elecciones, y que a veces hay quien convoca unas elecciones pensando que las va a ganar y resulta que las pierde. Y yo creo que en Castilla y en León puede haber un gobierno progresista por muchas razones, y creo que lo que tienen que hacer las fuerzas políticas progresistas es ponerse a trabajar con la sociedad civil y armar las alianzas que haya que armar para lograr una candidatura ilusionante que pueda gobernar en Castilla y en León. Señor Margallo. Yo estoy, como decía Alfonso Guerra, pasmao. O sea, que Carmen Calvo me discuta la posibilidad de que el presidente de Castilla y León convoque unas elecciones. No te lo puedo consentir porque he dicho con todo el derecho legal y legítimo. Pero dices... No he dicho por este caso, sino que me preocupa que sea con tanta frecuencia lo que provoca inestabilidad y a veces una cierta zozobra de la ciudadanía que no sabe muy bien cómo funciona esto. Pedro Sánchez convocó 2 elecciones. Que estoy hablando en... Claro, porque entonces, había que formar gobierno. Claro, y lo podía haber formado si hubiese querido formarlo, pero no, eso le iba a quitar el sueño si lo formaba con el que hoy nos acompaña. Pero es que no me has querido entender, José Manuel, no me has querido entender. No he hablado de nadie en concreto, sino de algo que estructuralmente me preocupa. Pero hombre, si estamos hablando de Castilla y León y dices que... Claro, pero porque hoy esa es la noticia. Déjame, vamos a ver. Y que se comunique una convocatoria, una disolución anticipada, es una ingenuidad como creer que alguien va a comunicar una devaluación. Claro. Eso no se comunica ni a la almohada, y mucho menos al grupo que en tu opinión te va a traicionar cambiando de bando. Esto es completamente absurdo. Si él creía que iba a pasarle lo que le pasó en Murcia a López Miras, o lo que quería hacer Ciudadanos en Madrid a Ayuso, ha hecho muy bien en convocarlas, y lo que tiene que hacer ahora es ganarlas. Y punto. Es otra cosa. Claro, pero eso es que es el imperio de la ley. Es decir, ¿a quién le corresponde tomar la decisión de disolver? Al presidente del gobierno, al presidente de la comunidad autónoma, que según el ámbito. ¿Es razonable o no? Hombre, si cree que te van a engañar al día siguiente la persona con la que te estás sentando, claro que es razonable, y anticiparte a la jugada. Es decir, eso es elemental. Vamos a ver, yo creo que la posibilidad de que habla Pablo de un gobierno de izquierdas en Castilla y León es bastante remota, vamos, en tal como están las encuestas ahora. Es posible, pero es remota. Y yo tengo la mejor opinión de Fernández Mañueco, de verdad. O sea, es de los que yo considero de extremo centro dentro de mi partido. Claro, que Partido Popular podemos ver en 2022 con todos estos adelantos electorales que se ponen sobre la mesa, porque Alfonso Fernández Mañueco o Juan Manuel Moreno no acostumbran a elevar el tono como... si hacen o si están haciendo desde Génova últimamente, la semana pasada, sin ir más lejos, en el Congreso. ¿Qué Partido Popular, qué alma va a imperar el año que viene? Es que yo creo que Castilla y León, inmediatamente Andalucía, que será en junio o octubre, según ha dicho el presidente Juanma Moreno, va a condicionar mucho cuál sea el Partido Popular en las elecciones generales. Mucho. La apuesta de Vox es clarísima. Vox quiere obligar al Partido Popular, si gana y no tiene mayoría suficiente, a incluirnos en el gobierno, con un propósito que es demostrar que no pasa nada porque estén en el gobierno. Es decir, que nadie tiene por qué asustarse y, por tanto, reclamar que pueden estar en un gobierno de la nación. Y el argumento que utilizan, y esto no es mi argumento, lo repito, es que si Unidas Podemos, que cuestiona incluso la esencia de la nación con la autodeterminación, ¿por qué ellos no pueden estar? Porque en su opinión tan antisistema es Unidas Podemos como Vox. Yo lo que me gustaría, y luego supongo que hablaremos de Chile, es que volviésemos a aquel espíritu que fue el 77, el 79, incluso el 82, de dos partidos centrados y centrales, moderados, que se entienden en lo fundamental y si se alternan en el gobierno sin que crujan las cuadernas del Estado, sin que haya el menor problema. Esto es exactamente, vamos en el camino exactamente contrario. Vamos en el camino contrario. José Manuel, bueno, a mí no me gusta, es decir, pero creo que lo otro ha sido útil, nos ha dado 40 años de estabilidad en una situación muy, muy complicada. Pero José Manuel, ¿cómo puedes decir en la misma noche
noche esto y lo de hace unos minutos cuando han ¿por qué? dicho no. Porque Todo es el Margallo bloque de y al gobierno, mismo tiempo todo es el el PP. bloque de gobierno que lo decida todo, incluso un desarrollo de la Constitución que vamos a para ver. eso está, La Constitución, excluyéndote, Carmen. excluyendo a tu partido, que es el Carmen, segundo Carmen. partido más votado de este Sí. país, el segundo partido más votado de este país, con la responsabilidad que eso tiene a la hora de estar sosteniendo la arquitectura, el modelo. Claro, Yo Carmen, creo, es yo que no me creo- digas que he dicho una cosa y lo contrario, No, porque pero simplemente no es da, verdad. da igual lo que yo diga, lo importante es que nos han oído, que te están oyendo, que No, nos pero si están me oyendo dejas esta explicar noche. lo que he dicho, Hecho que las yo dos cosas. prefiero que haya un consenso básico, lo prefiero. Que cuando Pero- no hay un consenso básico, el gobierno tiene que tomar las Pero el decisiones problema- con lo que dicen las reglas del juego y José la Manuel, Constitución dice. el problema es que tu partido... Yo No, el entiendo- problema es que el gobierno que yo tiene entiendo la posición 188 que tú escaños y tienes. no los quiere Pero utilizar. no, No, vamos otra yo vez a lo comprendo la mismo. situación que tú tienes, pero tu ¿Pero por qué partido... tenéis que comprar? Que oye, que yo no Sí, vengo sí, aquí porque- que me hagáis psicoanálisis. No, Uno no. me manda, Oye, uno me manda oye, un si te lo otro me hace un hiciéramos, Otra vez, psicoanálisis. los si te lo conductistas hiciéramos en mirar alerta. así, Claro, con yo lo no de soy moda que conductista. está, Sí lo desearía, de señor la Margallo, salud esa mental. vuelta a un modelo de dos grandes partidos Claro, que, pero si eso no existe, que es algo a lo que el señor es que esto- Iglesias Si quiere eso no responder. existe, pues tienes que Esto es- tomar las decisiones es con las importante, reglas del por juego. favor. de Margallo Pablo, ha además. dicho una cosa que es muy importante y que es verdad. Ahí va. En España había Claro. un sistema de partidos muy estable. Claro. Yo definiría como de 2 más 2. Partido Popular y Partido Socialista. El Partido Popular ocupó muy pronto el espacio de la UCD, el espacio simbólico, o sea, de lo que representaba tomar como Tardó referencias en Europa hasta que se refundó a en las el Partido democracias, Popular. bueno, Tardó. tomando Y como por eso referencia perdía. a las democracias cristianas, incluso reivindicando a ciertas figuras republicanas cuando Aznar reivindica la figura de Azaña, Azaña. cuando le dio por Y había dos Azaña. partidos más muy importantes para entender el sistema de partidos en España, Convergencia y Unió y el Partido Nacionalista Vasco, que eran partidos capaces de entenderse con el Partido Popular y con el Partido Socialista también, y que además eran los dos partidos en torno a los cuales se hacía funcionar el sistema autonómico. Eso no Y ocurre hasta el 93. Hasta el 93 Hasta el que- PSOE gobernaba solo. hasta que hicieron falta, pero en, Eso es. pero en Cataluña sí se ponían de acuerdo y hasta el Partido Popular ha votado presupuestos Claro. del partido de Puigdemont en otra Sí. época. Entonces, ahora vivimos en otro planeta completamente distinto. Vivimos en otro planeta Bueno, el en el partido que... de Puigdemont sí que no lo reconocen en la madre que su parió. Eso era Convergencia, Déjame- era la burguesía, y Puigdemont es otra cosa. Margallo, déjame Es la razonar. CUP. Sí, Sí. pero no es la CUP. O sea, es como Junts es el partido que ha No, heredado Junts es- las bases Ah, sí. electorales de Esquerra es un Convergencia partido, Junts ya y no es un Unió. partido, y tú lo sabes. Bueno, pues tiene, pero esa cosa que se presenta a las elecciones Esa cosa. es lo que ha heredado. Esa cosa. ¿Cómo vamos rebajando? Pero si el debate no es si es más partido, si eso es una carga valorativa que le pone cada uno, si es que eso da igual. Lo fundamental es entender que ya no existe ese modelo que podía facilitar el entendimiento de dos partidos, el subsistema político catalán funciona en otras claves e incluso el vasco, que es el más estable, después del fin de ETA, EH Bildu representa una cosa muy diferente. Las últimas cosas que dice Arnaldo Otegi eran absolutamente inimaginables en un líder de la izquierda abertzale. Esto es simplemente una descripción de la realidad, o sea, no estoy entrando a dar mi opinión. A partir de ahí, desear que es legítimo volver a un sistema en el que había dos grandes partidos que además casi lograban mayoría absoluta, o si no lograban mayoría absoluta, entre el PNV o Convergencia y Unió, con unos o con otros, se aseguraba la gobernabilidad. Todos más o menos teniendo claro lo mismo respecto a la monarquía, respecto a Maastricht, respecto a los consensos internacionales. La economía social Eso- de mercado. Eso ya no Que existe. España es una nación. Y desearlo está muy bien y es legítimo. Lo que pasa es que los números no cuadran. Ya. A partir de ahí, creo que hay que reconocer la evidencia, que hay solo dos posibilidades de dirección de Estado en España. Una dirección de Estado en manos de Vox y el PP. Yo creo que Vox representa fundamentalmente una reacción de sectores del Estado. Es un partido que está lleno de jueces, lleno de funcionarios, en el que hay muchos policías y muchos militares. Es un partido que nace del Estado y que nace de funcionarios del Estado, en buena medida. Abogados del Estado. Abascal es verdad que es un tipo que se dedica a vivir de otra cosa, pero Abascal no es lo más representativo de lo que es Vox. Y el Partido Popular en una situación Eso no lo en la sabía. que tiene que gobernar con Vox o no gobernar. Y la alternativa, por el otro lado, también es llamativa. Un partido socialista que se tiene que poner de acuerdo con los rojos,
aunque los rojos seamos más transversales, o sea, con un tipo de izquierda con la que nunca habría querido gobernar. Y gobierna porque no le queda más remedio y hubo que repetir elecciones y elecciones desde 2015 para que eso ocurriera. Pero no acaba la cosa ahí, porque todavía gobernar con los rojos podía llegar a ser aceptable. Además, hay que entenderse con fuerzas políticas independentistas de Cataluña y del País Vasco. Es una situación enormemente complicada. Bien, no hay más opciones. La dirección de Estado va por un lado, de momento con el Partido Socialista liderándola, a pesar de que no quiere, y es perfectamente legítimo, y les gustaría un modelo diferente, y por otro lado, un Partido Popular que en este caso no tiene ningún problema en ponerse de acuerdo con Vox, pero para que la gente que nos oye se entere de qué va esto. Porque ese sueño que hubo durante un tiempo de nos hemos inventado un partido que se llama Ciudadanos, que va a servir bien para que gobierne el PSOE o bien para que gobierne el Partido Popular, sin que cambie nada, eso ya saltó por los aires y eso forma parte del pasado. Y aquí no estoy entrando a hacer ninguna valoración, sino describiendo lo que hay. Pero esto no es irreversible. Si ese modelo vuestro no funciona, habrá que volver a un modelo. Me ha pedido la palabra la señora Calvo, que le voy a pedir. Y aquí seguimos sin un paraguas para... Porque enseguida tenemos que irnos a la publicidad. Yo sé que este es el tema favorito de Pablo, porque de esa manera explica muchas cosas de lo que ha sucedido con su formación política. Es verdad y no al mismo tiempo, porque el intento de fragmentar el bipartidismo imperfecto que España tenía, imperfecto, porque la mayoría absoluta que han tenido los dos grandes partidos de nuestro país, que siguen siendo los dos grandes partidos de nuestro país, se producían también en Europa y obedecían a razones muy diferentes de por qué ahora no se pueden dar. El intento de que Ciudadanos en el centro o en el centro derecha y que vosotros desde la izquierda a la izquierda del Partido Socialista rompierais ese modelo, no lo habéis conseguido. No lo habéis conseguido. Otra cosa muy... No lo habéis conseguido. Ciudadanos está a punto de desaparecer. Vosotros pasasteis de 74 escaños a 35. El Partido Popular tendrá que volver a recuperar su espacio para no estar arrastrado por Vox. Y en ese sentido... Es verdad una parte de lo que tú describes, porque la realidad es esta. El Partido Socialista gobierna evidentemente con otra fuerza política. El PP está ahora mismo descompuesto de pensar que tuviera que meter a Vox en los gobiernos para alcanzar el poder. Cabecea Margallo, porque es verdad. Pero no es verdad que el intento al que creyeron dos partidos políticos nuevos que iban a desmontar toda la estructura. No es verdad. Pero el Partido Socialista y el Partido Popular han sostenido su suelo en peores momentos. Sí, en momentos muy duros han sostenido su suelo. Y no es verdad, absolutamente no es verdad, porque España ha resistido un modelo pareciéndose más a Alemania y alejándose mucho de la fragmentación en la que se metió Francia. Tendría que irme ya a publicidad, pero por alusiones le pido brevedad, señora Iglesias. Un detalle, simplemente para que la audiencia reflexione. ¿Qué habría ocurrido en España si lo que estaba previsto que ocurriera en el Partido Socialista, por toda la nomenclatura del Partido Socialista, por buena parte de los medios de comunicación históricamente cercanos al Partido Socialista, hubiera sucedido? Que en lugar de que ganara Pedro Sánchez, que hizo lo que no quería la nomenclatura que hiciera, que fue de alguna manera ponerse de acuerdo con nosotros, hubiera ganado Susana Díaz, para que la audiencia reflexione qué es lo que hubiera pasado en el Partido Socialista y en qué situación estaría en el Partido Socialista. Es verdad que es imposible hacer política ficción, pero la política está llena de paradojas y lo que han demostrado los últimos años es que nada es estable. En un año y medio cambian las cosas como no habían cambiado nunca. Emergen liderazgos. Por eso yo decía que es verdad y es mentira lo que tú decías al mismo tiempo. Pablo, un segundo. ¿Cuáles son las opciones? Ni el PP ni el PSOE van a pasar de 130 escaños. ¿Estamos de acuerdo? Luego solo hay dos opciones posibles, dos bloques. O Pedro Sánchez con todo lo que tú has contado, lo que tú llamas los rojos, los más rojos, los rojísimos y los separatistas. Que a lo mejor ese bloque lo lidera Yolanda Díaz. No definamos nada. Ya veremos lo que dice la gente votando. O la otra que es PP o Vox. ¿Qué estamos hablando? De una política de bloques y una política de enfrentamiento que hace imposible ni un acuerdo. Y yo te digo, a mí eso no me gusta. Pues eso es lo que llevo diciendo toda la noche, José Manuel. Vamos un partido juntos. Vamos a tener que dejarlo aquí, que ya me he pasado mucho. Es la que es, y Sánchez tiene que tomar las decisiones y tiene la mayoría para hacerlo. Por tanto, como decía el señor Iglesias, que la audiencia reflexione, porque política ficción no podemos seguir haciendo porque no nos queda tiempo además. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández.
Empezamos a cerrar este lunes 20 de diciembre. Isabel Villar. Con un nuevo ministro. Creo que es importante que la universidad no quede al margen del gran cambio de época que estamos atravesando. Es Joan Subirats, que esta tarde ha recibido de las manos de Manuel Castells la cartera de universidades, ha prometido impulsar la reforma universitaria que empezó su antecesor y que está todavía sin culminar. Mañana se estrena en Consejo de Ministros. Por cierto, que la titular de Transportes, Raquel Sánchez, ha tenido que hacerse una PCR tras el positivo de la presidenta balear, de Francina Armengol, con la que coincidió en el Congreso del PSC este fin de semana. Sánchez ha anunciado que su prueba es negativa, igual que la del presidente valenciano, Ximo Puig, otro de los invitados al conclave. En Cataluña, Salvador Illa se ha confinado. Y una cosa más, España se convertirá a partir de enero en el primer país europeo en contabilizar todos los asesinatos de mujeres que se produzcan por el hecho de ser mujeres. Hasta ahora solo se recogían los del ámbito de la pareja o expareja. A partir de enero se contarán también los asesinatos frutos de la violencia sexual, los que se produzcan en el entorno familiar, en el social, por ejemplo a manos de un compañero de trabajo o un amigo, y también los feminicidios de tipo vicario, el asesinato, por ejemplo, de los hijos como instrumento para causar daño a la madre. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. A primeras horas tendremos que abrigarnos menos en gran parte del país. Durante la tarde, como habrá más nubes, hará menos sol, en general sensación de más frío y nubes abundantes en gran parte del país, con chubascos sobre todo en las provincias que limitan con Portugal. De manera más débil lloverá en el interior peninsular y algunos chubascos serán intensos en el valle del Guadalquivir. Muchas horas de sol en gran parte del Cantábrico, el Mediterráneo. Aquí con frío durante la mañana se mantendrá la niebla muy fría en gran parte del valle del Ebro y cuidado en Canarias porque sobre todo en las islas más occidentales mañana algunas tormentas van a descargar con intensidad. Y el fútbol no para. Mañana sigue la Liga con el Sevilla-Barça, el miércoles se ven el Athletic y el Real Madrid y acaba de terminar el derbi valenciano entre Levante y Valencia. ¿Qué nos dices, Manu Carreño? Buenas noches, que ha sido de locos. Hola Marina, sí, ha podido pasar cualquier cosa. Empezó ganando el Levante 2-0. Luego se puso el Valencia 2-1, ha podido marcar el tercero el Levante 3-1 y en la siguiente jugada ha marcado el empate a 2 el Valencia, que ha acabado ganando 3-4. Con este partido, Levante 3, Valencia 4, el Valencia se pone a 2 puntos de la Champions, que ahora mismo marca el Rayo Vallecano. Y ha terminado la jornada número 18. Pero es que mañana termina la jornada número 4, porque había 2 partidos pendientes. Esos 2 partidos son el Villarreal-Alavés, que se juega a las 7, y el Sevilla-Barça. Si gana el Sevilla mañana el Barça, se pondría a 3 puntos del Real Madrid, con los mismos partidos. Y el miércoles termina la jornada número 9, sé que estás apuntando todo, Marina, para que no se te olvide nada, con el partido entre el Granada y el Atlético de Madrid, y empieza la jornada 21, con 3 de antelación, con el Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Hay que tener un sudoku preparado para saber todo el fútbol que hay en estas Navidades. Y además que lo voy a poder escuchar, yo creo, mañana y pasado. Carrusel y luego el larguero. Eso es. Hasta ahora, Marina. Hasta ahora, Manu. Chao. El presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes votaron por mí, de quienes no lo hicieron, de quienes no fueron a votar, buscar interpretar a todo Chile. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de eso, lo felicito. Muchas gracias, presidente. Voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este tremendo desafío. Que vivan las instituciones republicanas y que viva Chile. Son los sonidos del giro político en Chile, de la victoria de Gabriel Boric, de 35 años. Tendrá 36 cuando sea investido presidente, el candidato de la coalición de izquierdas Apruebo Dignidad, que ha dado el salto de la calle a la moneda. Señor Iglesias. Muy emocionado. Anoche en casa Irene y yo estuvimos escuchando a Víctor Jara, como tantas minorías con cierta memoria histórica, al ver lo que había ocurrido en Chile, que sin embargo va mucho más allá de eso. Gabriel y su equipo, ver allí a Giorgio Jackson, a Camila Vallejo, son más de la generación de Irene que de la mía. Irene coincidió con muchos de ellos cuando estuvo en Chile. Es realmente emocionante, no solo porque vengan del movimiento estudiantil, sino por la campaña que han sido capaces de hacer, por cómo han leído lo que supuso el reventón en 2019. El reventón chileno fue algo más importante todavía que el 15M, algo completamente imprevisto. Además, una subida en los precios del transporte provocó una revuelta popular enorme que ellos fueron capaces, junto con otros sectores políticos chilenos, de canalizar en clave constituyente hacia la convención constituyente, hacia el proceso constituyente que se está produciendo en Chile, y de alguna forma Apruebo Dignidad, con mucha inteligencia política de una dirigencia muy joven del Frente Amplio y del Partido Comunista Chileno y de otros sectores, creo que han sabido hacer una lectura de la historia
muy brillante y que representan ahora mismo, bueno, pues una referencia del nuevo progresismo latinoamericano. Han sido capaces de ganarse también a los partidos tradicionales, pues como los de la Concertación, como los socialistas, como la democracia cristiana, planteando que el proyecto que ellos tienen no es solamente un proyecto de la izquierda, sino que es un proyecto para todo Chile, y van a tener que manejar una situación muy complicada, porque, o sea, para que todo el mundo se haga una idea, en Chile hay un sistema presidencialista, pero con un parlamento que tiene un Congreso y un Senado, como en España, donde Apruebo Dignidad tiene muchas dificultades de acuerdos para llegar a una mayoría en el Congreso y ninguna posibilidad de tenerla en el Senado, donde domina la derecha, y donde, de nuevo, los poderes del Estado y los poderes económicos, muchos de ellos están en manos de quien están, pero creo que tienen una dirigencia y un apoyo popular enormemente fuerte. El resultado ha sido espectacular, más de lo previsto, se auguraba un resultado muy igualado y no ha sido el caso, y creo que a partir de ahora el gobierno de Apruebo Dignidad, de Gabriel Boric, va a ser una referencia de modernización y de profundización democrática en toda América Latina. 21 partidos, creo que hay con representación en el Congreso. Señora Calvo. Bueno, vaya por delante que me alegro mucho, entre otras razones porque la situación se ha llevado a la segunda vuelta tan in extremis, como decía Pablo, que prácticamente llegaban como empatados a una situación muy complicada. Yo creo que el tiempo ha jugado mucho a su favor. El eje Trump-Bolsonaro definitivamente ha sido nefasto para toda América, para América del Norte, para América del Sur, y yo creo que la prueba más evidente es cómo se dilucida Argentina, incluso las próximas que son también en Brasil, como Trump se va. Quiero decir que el comportamiento y el apretar clavijas tan absolutamente despiadado de Bolsonaro y de Trump ha hecho saltar muchos resortes en Latinoamérica, ¿no? Y me alegro además mucho que haya sido casi por 10 puntos, ¿no? O algo más, porque si no ya veíamos nuevamente repetir el modelo trumpista de ahora me voy a los tribunales, ahora te rebato todo esto y ahora pongo en jaque mate el cómputo de las elecciones y naturalmente el modelo, porque evidentemente el fascismo organizado que tenemos que estar soportando ahora mismo en muchos lugares del mundo, fundamentalmente lo que pretende es desestabilizar las democracias. Así que me alegro también porque el resultado no haya sido ajustado, porque si no nos metemos con Chile en otro problema inmenso. Y en tercer lugar, a mí que me preocupa, ¿no? Me preocupa que estas fórmulas, que son nuevas en la política y que hay que ver cómo funcionan y que naturalmente no tienen la más mínima mácula, lo que limpiamente han puesto las urnas chilenas, a diferencia del modelo más tradicional de Argentina. ¿Qué me preocupa? Que respondan, por lo menos en lo importante, para que no sea una expectativa que se frustre rápidamente en Chile, porque vienen el año que viene las brasileñas, las elecciones brasileñas. Colombia también. Exactamente. Y yo creo que para nosotros, en general para el mundo, pero desde luego para nosotros como españoles es muy importante todo lo que se cuece en Latinoamérica, ¿no? Así que me alegro por tantas razones, pero incluso también porque no nos hayamos tenido que meter en un lío en Chile de impugnar resultados, etcétera, etcétera, que es a donde iba Katz, ¿no? Señor Margallo, que antes expresaba su interés por hablar de lo que ha pasado en Chile. A mí me ha preocupado siempre mucho Hispanoamérica, como es natural, ¿no? Y me preocupa mucho más en los momentos en los que estamos. Yo creo que Boric va a tener mucho más poder institucional del que cree Pablo, es decir, las dificultades no van a venir por ahí, la presidencia es mucha presidencia, es un sistema presidencialista, tiene la Asamblea Constituyente, en la Cámara de Diputados puede tener una mayoría holgada y en el Senado hay prácticamente un empate. No, el problema es quién es Boric. Porque yo he seguido esas elecciones como todos vosotros con muchísima atención. En la primera vuelta era un personaje extraordinariamente radical, en una postura muy extremista. Entre la primera y la segunda vuelta adopta un lenguaje infinitamente más moderado. Vamos a saber si Boric es el de la primera o es el de la segunda vuelta.
Ahora, yendo más lejos, y me ha parecido interesante la reflexión que han hecho mis dos compañeros, Carmen y Pablo. ¿Qué está pasando en América Latina? América Latina ha ensayado ya todos los modelos. Desde el peronismo, que era un neofascismo, hasta el modelo neoliberal de los Chicago Boys, al socialismo del siglo XXI, etcétera. Es que solo les queda un modelo, que es el modelo chino, una especie de turbocapitalismo con un sistema autoritario. Porque yo creo que lo de Chile no va a salir bien. Es decir, creo que las dificultades económicas que tiene Chile son inmensas. Yo creo que hubo una época, un ciclo virtuoso que estropeó Piñera cuando se dedicó a subir los impuestos y que disminuyó el poder económico y aumentó la pobreza. En el círculo virtuoso la pobreza pasó del 45% al 10%, iban por el buen camino. Y ahora ha explotado porque la desigualdad interna allí era tremenda, pero era tremenda porque se habían hecho las cosas mal. Y yo creo que, es decir, en Brasil es muy posible que gane Lula, en Colombia es muy probable que gane Gustavo Petro, seguimos teniendo a Maduro donde está, seguimos teniendo a los sandinistas donde están, que son modelos que no son homologables a lo que es mi modelo, mi concepción de la política, es completamente diferente a lo que yo pienso. Yo supongo ser anticuado, pero que estoy en una democracia liberal, en una economía social de mercado, en fin, esas cosas que aprendimos. Y América va a una situación muy, muy complicada. Pero incluso América del Norte. Es que no es descartable que Donald Trump vuelva a ganar las elecciones. Completamente de acuerdo con eso. Un día lo cual es aterrador. Es un señor que ha saltado el Congreso. Sí. Un día habría que tener un debate aquí sobre la política exterior de España hacia América Latina, en un contexto en el que las izquierdas latinoamericanas, que son muy diversas, pero que tienen, digamos, un signo muy particular. O sea, una América Latina con Boric en Chile, con Lula en Brasil, con López Obrador, con López Obrador, con Petro en Colombia, con Alberto Fernández en Argentina, con el MAS de vuelta en Bolivia después del golpe de Estado. Pero algunos detalles, porque no es verdad que tengan una situación parlamentaria cómoda. Algunos historiadores recuerdan a lo de Allende, que además le dieron un golpe de Estado. Tenía un tercio de los votos. Apruebo Dignidad solo tiene 37 de los 155 diputados. Tiene que buscar alianzas con la concertación, con los partidos de la concertación, para llegar muy ajustadito a la mayoría absoluta. En la Cámara, eso en la no es fácil. Constituyente tienen mayoría. Ese es el problema, es decir, como un problema de doble legitimidad. Pero la Asamblea, es un sistema muy complicado. La Asamblea Constituyente va a tener sus tiempos, que son tiempos lentos. Tienen solamente 5 de los 50 senadores. Pero un elemento para que lo entienda todo el mundo, para imaginar cuál es el Chile de ahora. En Chile, en 1973, se impone el modelo neoliberal por la vía armada, el modelo de los Chicago Boys. Esto coloca a Chile como un referente mundial. Se decía, como los más cínicos decían, en Chile nos gusta todo, menos es verdad que el tema de los derechos humanos lo podrían mejorar. Bueno, la consecuencia de haber adelantado las políticas de Reagan y Thatcher en Chile, para que todo el mundo lo entienda ahora, en Chile el coste de la vida es muy parecido a España. La mitad de los trabajadores no gana ni 500 euros al mes. Hubo un intento de boicot en las elecciones porque no se pusieron suficiente transporte público para que la gente pudiera ir a votar. Son empresas privadas las que gestionan el transporte público en Chile, algo todavía inimaginable en España. La gente no tiene pensiones. En Chile, buena parte de los trabajadores no tienen dónde caerse muertos después de la jubilación porque no hay un sistema de pensiones digno. El programa de Apruebo Dignidad es simplemente reconstruir algunas instituciones de eso que se llama estado del bienestar en Europa, que son elementos completamente básicos. Pero la lección de Chile es que del neoliberalismo también se puede salir. No hay que olvidar que lo que representa el reventón en Chile es precisamente una propuesta contra el funcionamiento tiene a su favor la necesidad libre. Que tiene la gente de volver a hacer un pacto y acabar con la constitución pinochetista. Sí, eso está bien. Eso va a jugar a su favor. Y eso ya está hecho, pero que nadie se olvide. Ha sido fundamental que estén en ese proceso eso va a jugar a de favor aprobar de Boric. la Pero constitución claro que fue un factor democrática, la primera. Fue un factor fundamental porque eso es lo que encarna Gabriel Boric, un espíritu constituyente, de hacer una constitución que garantice instituciones básicas del estado del bienestar. Pero esto es muy importante decirlo, porque a partir de mañana va a haber una campaña mediática para llamar a Boric y al Frente Amplio y al Partido Comunista y a Apruebo Dignidad de todo, absolutamente. Ha bajado la bolsa. Efectivamente ha bajado la bolsa, todo lo que cotizaba en
en la bolsa de Nueva York, todas las 7 grandes chilenas han caído a la vista del resultado electoral. No era un sistema de reparto, era un sistema de capitalización, pero a los trabajadores se les metía un dinero en el fondo. Lo que pasa es que Piñera tiró de los fondos prestacionales y los repartió, permitió retirarlos a los trabajadores y a los ciudadanos que tuviesen eso. Claro, en España tú no puedes retirar lo que tengas en la seguridad social. Esto y en la legislación chilena eso no estaba permitido hasta Piñera. Tú tenías acceso a ese fondo cuando te jubilabas, no antes. Aquí han dicho, si usted quiere, coja y retíralo. Claro, entonces te quedas sin nada. Pero eso es una decisión voluntaria. No. Van a tener inflación, la tienen ya. La tienen ya muy alta. Tienen una política monetaria que van a tener que endurecer, con lo cual las condiciones de vida van a ser muy difíciles. Yo creo que Boric lo va a tener muy complicado, pero no por un problema institucional. Tiene infinitamente más poder que tenía Allende, mucho más que tenía Allende. El problema es que tiene una situación económica muy complicada y, a mi juicio, con todo cariño, las fórmulas de la izquierda y de la izquierda extrema no han servido. El ejemplo es Venezuela, o es Nicaragua, o es Cuba. Es decir, eso no funciona. Y así como hay muchos libros de cómo se pasa del capitalismo al comunismo, empezando por Carlos Marx, lo de pasar del comunismo al capitalismo todavía no está escrito. O sea, lo que está claro es que lo que no ha funcionado en América Latina es el neoliberalismo. Y por eso, a pesar del enorme poder empresarial Colombia y poder está mediático... mejor que Venezuela. Aceptarás cojas el parámetro que quieras. Pero donde van los venezolanos es a comer a Colombia, no los colombianos a comer a Venezuela. Y los cubanos se van a Estados Unidos. No se estabilizan en Latinoamérica justamente por eso, porque no se acaba de construir un estado de bienestar donde haya redistribución. Es más complicado que eso. Tienen problemas étnicos muy complicados. Pero tiene un fundamento principalísimo en esto, porque lo que intenta Piñera es eso y se queda a medio camino de los... Claro, pues es eso. Entonces, yo no lo sé, pero yo creo que Boric ha tenido... Hubo las presidencias de Lagos, la presidencia de Bachelet, la presidencia de Pato Alwin, de Frey... Tuve allí incluso a hacer campaña con ellos. Chile estaba en el círculo virtuoso y era el ejemplo del mundo. Era el ejemplo. Era el país que siempre se decía era el país serio. De estabilidad, era el país serio. Económica, de lucha contra la Latinoamérica, pobreza, de América del Sur, siempre. Porque lo de Argentina siempre ha sido muy convulso, Brasil era un mundo aparte y el resto eran los pequeños, eso siempre se ha dicho. Sin embargo, yo creo que Boric puede tener viento a favor si se apoya en el cambio constitutivo de una constitución, y si algunas cosas las hace rápido. Va a tener la zona de entorno importante, que es Argentina, y Brasil seguramente pronto en sintonía. Yo creo que eso le puede ayudar, porque ya Boric en Chile aislado sería... Fíjate, yo he hablado con varios amigos chilenos, ¿no? Me han dicho, es que al final... Que por cierto, Lula lo tiene muy bien después de haberse pasado 2 años y medio en la cárcel, ¿eh? Bueno, es decir, que cada vez más la gente dice, se preocupa de comer todos los días y, si me apuras, por tener un gobierno que mantenga la seguridad. Por eso a mí cada vez me preocupa más la exportación del modelo chino a todos estos países. Sin embargo, en Chile no han votado por orden y seguridad, que era un poco el mensaje del rival de No, Boric. es que no hay nada. Pero la gente... Bueno, yo creo que si este experimento fracasa, insisto, como ya han probado todas las recetas, que se vuelquen a uno nuevo. Bueno, ya no nos queda casi tiempo. Eso lo veremos. Pero América Latina es algo que tenemos que estudiar muy, muy detenidamente. Por cierto, ¿Casado ha felicitado ya a Boric o no? ¿Casado ha felicitado ya a Boric o no? No lo sé. Lo desconozco. No lo sé. Pues ya debería, ¿no? Porque ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano que dice el Evangelio? No deberías serlo. No sabes que no deberías serlo. Pero lo digo porque, claro, quien quiere ser presidente del gobierno tiene que dejar de decir palabrotas y tiene que felicitar. Oye, esa palabrota se la copió a Sánchez en otro debate. Esa palabrota a mí no me se gustan la copió a Tejero cuando dijo se siente y luego lo dijo ¿no? Sánchez. Mira el diario de sesiones. Estáis otra vez el bipartidismo. No me abran para la galería y abrazos en privado. ¿Qué coño tiene que pasar, señor Rajoy, para que usted alguna vez... ¿Qué coño tiene que pasar
Pedro Sánchez, No, Diario de Sesiones. a mí me sonó a se sienten coño. Aquí Sí, solo bueno, mando oye, yo y ya yo está, te invito, te traeré el Diario de Sesiones y te corresponderé. No, tenemos que dejar a Marina que nos tiene que No me abran este debate cuando les digo que ya no me queda en casa. Hay que tribuna, portarse bien, hay que hacer lo que diga Marina. En tribuna yo no lo he dicho nunca, pero yo tú tampoco, ¿no? Yo tampoco. Vamos a ponerle al programa el punto y 25. Nosotros que venimos de colegios religiosos. Yo de monjas. Claro, yo de los Yo jesuitas. de monjas. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Hace más de 5 décadas que Chile ocupa un espacio en el corazón de los demócratas de todo el mundo, sobrecogidos por el sanguinario golpe de Estado del general Pinochet y el angustioso final del presidente Salvador Allende. Por eso, la victoria de Gabriel Boric ha provocado tanta alegría en tantos corazones en todo el mundo. Boric es joven, no conoció aquella época y no llega al Palacio de la Moneda para poner en marcha aquel programa frustrado, sino su propia propuesta política, pero representa todo lo de extraordinario y magnífico tuvo aquel otro momento. Su primer discurso como presidente ha levantado el ánimo a quienes le escuchaban expectantes en otro lugar del globo. Mi generación, ha dicho, quiere que se respeten sus derechos, no ser tratado como bienes de consumo. Chile debe experimentar un gran cambio en su economía y estructura social. El nuevo presidente ha prometido textualmente cuidar la democracia, no ponerla en peligro y buscar la unidad, atender las necesidades cotidianas de las personas y luchar duro contra los privilegios de unos pocos. Por el momento, en un gesto poco frecuente en esas latitudes, el candidato derrotado, José Antonio Kast, ha reconocido la gran victoria de su oponente y ha prometido una actitud constructiva. Ojalá no sea todo un engaño. Punto y 25. Señor Iglesias, señora Calvo, señor Margallo, muchísimas gracias por esta noche. Hasta aquí este Hora 25, ha sido un placer. Se quedan en las mejores manos, las de Manu Carreño en el larguero, con una auténtica plaga de positivos en el deporte, Manu. Sí, entre ellas la de Aimar Bretos también, que está como buen seguidor de la Real. He salido yo. Vamos a meter a un ilustre ex de la Real que lo ha pasado muy mal. Lo ha puesto él en Twitter, Roberto López Ufarte, que ha estado ingresado y que lo ha pasado bastante mal. Vamos a hablar con él, entre otros, bueno, además del de Rafa Nadal, José Manuel Calderón, exjugador de la NBA y ahora miembro de la Asociación de Baloncestistas. Partidos aplazados, hoy se tenía que haber jugado el Lugo-Almería y tampoco se ha jugado. De momento en primera ninguno, en la Premier 6 partidos suspendidos este fin de semana. Vamos a ver hasta dónde llega esta plaga del COVID también en el deporte. Te escuchamos, Manu. Venga, chao. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.